más de $1.000.000. Esa es la cifra que pende sobre la mesa, aguardando por cualquiera que posea un rastro sobre el paradero de Nancy Guthrie. $1.200.000 para ser exactos. Y pese a todo el teléfono, no ha sonado ni una sola vez. Lo que las investigaciones revelan al indagar en el porqué podría ser el matiz más aterrador de este enigma. Han transcurrido 65 días desde que se perdió el rastro de Nancy Guthrie. Fue arrancada de la seguridad de su hogar bajo el manto absoluto de la madrugada, rastros hemáticos en el suelo, puertas abiertas de par en par, y la cámara de seguridad arrancada de tajo. Desde aquella fatídica noche, su hija Savannah Guthrie ha ofrecido una recompensa de $1.000.000 a quien logre traer a su madre de vuelta. El Buró Federal de Investigaciones sumó otros $100.000 a la bolsa de búsqueda. Posteriormente, un abogado de Wisconsin, llamado Michael Huppy, aportó $100.000 adicionales de su propio patrimonio personal. La suma total supera ya el $1.200.000, pero el silencio sigue siendo absoluto. Deténganse a reflexionar. $1.200.000 y ni un solo individuo se ha atrevido a levantar el auricular. Ni una pista certera, ni un nombre ni una coordenada. Absolutamente ninguna pieza de información útil ha emergido de las sombras. En la gran mayoría de los expedientes de secuestro, un incentivo de esta magnitud suele fracturar el silencio de los cómplices en cuestión de días. Alguien termina hablando o cometiendo un desliz por la ambición. Sin embargo, tras 65 días de incertidumbre sobre Nancy Guthrie, nadie ha dado el paso. Este comportamiento escapa a toda normalidad dentro de la psicología criminal, y los expertos que dedican su vida al análisis de estas conductas criminales comienzan a vislumbrar una explicación inquietante. Pero antes de profundizar en ello, es crucial hablar sobre la figura de Michael Huppy, porque su intervención dista mucho de lo que hicieron Savannah o las agencias federales de investigación. Huppy preside Crime Stoppers en Milwaukee y ya ha desembolsado $75.000 en recompensas en casos previos. Ha puesto sobre la mesa $200.000 para resolver crímenes violentos en su propia comunidad. Hablamos de un hombre que arriesga su capital personal cuando está convencido de que la justicia debe actuar de inmediato. Lo ha demostrado en el pasado, y no dudará en repetirlo. Al conocer el oscuro destino de Nancy, pronunció unas palabras que helarían la sangre a cualquiera. Declaró sentirse profundamente afligido por el rapto de una mujer de 84 años de salud frágil, sin sus medicamentos vitales. Su marcapasos dejó de enviar señales de sincronización, y el rastro de sangre en la escena es una señal ominosa. Ante esto supo que debía actuar con urgencia. No obstante, aquí surge el detalle que altera toda la narrativa del caso. Huppy no se limita a ofrecer dinero. Está dirigiendo meticulosamente hacia dónde deben apuntar las llamadas de los informantes. Y su recomendación no es contactar a la oficina del sheriff. Lo hizo sin ningún tipo de rodeos. Instó al público a ignorar las disputas y los obstáculos burocráticos y a llamar directamente a Crime Stoppers. Su postura fue directa e inequívoca. Un hombre que aportó $100.000 de su bolsillo está instando al público a no contactar al departamento del sheriff del condado de Pima. Les pide no usar la línea de denuncias del FBI, sino recurrir exclusivamente a Crime Stoppers. Analicen fríamente lo que esto revela sobre el estado actual y la integridad de esta investigación. Piensen en las implicaciones de que quien financia la recompensa no confíe en las autoridades que lideran la búsqueda. El motivo oculto detrás de esta desconfianza es lo que realmente debería preocuparnos a todos. Crime Stoppers no es una entidad vinculada a ninguna agencia del gobierno. No se rige por las leyes de transparencia informativa. Al llamar su identidad, nunca es requerida bajo ninguna circunstancia. Se le asigna un código numérico, y si la pista es efectiva, la recompensa se cobra mediante esa clave secreta. Sin nombre, sin rostro, sin registros. Nadie sabrá jamás que usted fue quien rompió el silencio. Eso es anonimato real.
una garantía que ninguna línea gubernamental está en capacidad de prometer a un testigo. Whoopi está convencido de que este es el único camino posible, porque la realidad es mucho más oscura. Quienes poseen la verdad están consumidos por el miedo, pánico absoluto a ser identificados. Temen a las represalias y a lo que el captor de Nancy sea capaz de hacer si descubre quién los traicionó. Si este caso los ha impactado tanto como a todos quienes lo han seguido desde el inicio, denle me gusta a este análisis, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. No se pierdan ninguna actualización de este caso. Este misterio está lejos de concluir. Hay un detalle perturbador que ha mantenido en vela a quienes siguen este caso de cerca. Josh Díaz, investigador especializado en crímenes reales, planteó una hipótesis que cambia drásticamente la perspectiva de todo el caso. Él sugiere que todos los involucrados en este acto están atrapados ahora en un pacto de silencio absoluto, un pacto de vida o muerte. Así definen los expertos esta oscura dinámica criminal. Lo que esto implica es aterrador. Las personas que capturaron a Nancy están encadenadas entre sí. No los une la lealtad, sino el miedo a ser descubiertos. No pueden traicionarse porque delatar al otro significaría cavar su propia tumba. Si alguno de ellos intentara acudir a las autoridades, los investigadores inevitablemente indagarían cómo obtuvo esa información. Esa sola pregunta resultaría devastadora para cualquier cómplice que quisiera hablar, porque la única respuesta honesta revelaría su propia complicidad colocándolo en una celda junto a la misma persona que pretendía entregar. Díaz sostiene la firme sospecha de que hay entre 2 y 3 sospechosos implicados en la desaparición. No se trata de desconocidos que se contactaron de forma aleatoria por Internet, ni de sicarios contratados en otro estado. Son individuos que ya tenían un vínculo previo. Personas que orquestaron este plan de forma conjunta, operando como una unidad fría y perfectamente sincronizada. La razón por la que nadie ha hablado, a pesar de la recompensa de $1.200.000, es que quien sepa lo suficiente para cobrarla, también sabe lo suficiente para ser procesado como cómplice. Es imposible desvincularse de un crimen de esta magnitud cuando tus manos también están manchadas. Esa enorme suma de dinero es como si no existiera para ellos, porque reclamar el botín equivale a firmar su propia confesión de culpabilidad. Sin embargo, Maureen O'Connell, quien fue agente especial del FBI, analiza la situación desde un ángulo muy distinto. Ella afirma que si hubiera más de 2 personas involucradas, la codicia ya habría vencido al silencio hace mucho tiempo. Esa es su evaluación técnica del caso. El incentivo financiero es simplemente demasiado grande para ser ignorado por tanto tiempo. La naturaleza humana debería haber quebrado ese silencio a estas alturas. $1.200.000 es una cifra que cambia la vida de cualquiera. Es dinero suficiente para desvanecerse del mapa para siempre. Suficiente para iniciar una nueva vida donde nadie conozca tu pasado. Lo necesario para que alguien considere que el riesgo de confesar vale la pena. Pero eso no ha sucedido, ni una sola vez, en estos 65 días de incertidumbre. Esa contradicción es lo que vuelve este caso tan perturbador. Si el instinto dicta que alguien ya debería haber hablado y nadie lo hace, entonces existe algo mucho más poderoso que el dinero que los mantiene callados en las sombras. Entonces, ¿cuál es la verdad? Los sospechosos guardan silencio por un retorcido sentido de lealtad. ¿Y ustedes qué creen? El silencio en este caso responde al miedo a la lealtad ciega o a algo que ya no puede ser revertido. Compartan su teoría en los comentarios. ¿O está ocurriendo algo más? Porque existe una tercera teoría, y es por mucho la más siniestra de todas. Este detalle es difícil de procesar, pero es necesario escucharlo para comprender la magnitud de lo que está en juego. Kurt Dapp es un detective de homicidios retirado que trabajó durante años en el condado de Pima. Pasó años resolviendo crímenes en esta misma jurisdicción
y conoce a la perfección cómo operan los criminales en esta zona de Arizona. Él sabe reconocer el rostro de la desesperación cuando la ve. Entiende lo que sucede cuando los delincuentes empiezan a volverse unos contra otros, y su teoría es que los cómplices quizás no guardan silencio por voluntad propia. Podrían estar callados porque físicamente ya no tienen la capacidad de pronunciar una sola palabra. Dabb lo planteó de una manera cruda y directa. No le resultaría difícil al líder de este grupo tomar la decisión de eliminar también a sus propios socios para protegerse. Dejen que esa idea se asiente en sus mentes por un momento. Si la persona que planeó este crimen tuvo la frialdad de entrar en la casa de una mujer de 84 años en plena madrugada, para arrastrarla por la fuerza, dejando un rastro de sangre tras de sí, desactivando cada cámara de seguridad y esfumándose sin dejar rastro, ¿qué le impediría deshacerse de los cabos sueltos? En esta historia, los cómplices son precisamente esos cabos sueltos que deben ser cortados. Son ellos los que podrían levantar un teléfono y reclamar ese $1.200.000 en cualquier momento. Son los únicos que podrían presentarse ante la justicia con una clave secreta y salir de allí convertidos en millonarios. Representan la mayor amenaza para quien quiera que haya orquestado este horror. Y si esa persona es tan calculadora, como sugieren todas las evidencias recolectadas, permitir que esas amenazas sigan con vida representaría el único error que esos sujetos jamás se permitirían cometer. Y quizás ahí resida la auténtica respuesta al enigma que atormenta a todos por igual. ¿Por qué nadie ha decidido romper el silencio todavía? Tal vez no se deba a una simple falta de voluntad, sino a una absoluta imposibilidad física de hacerlo. Ya no les queda esa opción. El especialista jurídico Bobby Tagabi analizó la psicología detrás de este mutismo absoluto, articulando con precisión las tres hipótesis principales. Su análisis fue contundente: las recompensas económicas, por elevadas que sean, no tienen el poder de erradicar el terror que paraliza a los testigos. El temor a las represalias violentas, el pánico a quedar atrapados en un proceso judicial mediático, o el riesgo de ventilar sus propios delitos pasados, los mantiene aislados. Otros simplemente ignoran que ese pequeño detalle, en su poder, es la pieza clave. Pero en el fondo, todo se reduce al miedo. Ese es el hilo conductor que une cada teoría. Ya sea por el pavor a terminar autoincriminándose en un crimen, por el pánico visceral que inspiran los perpetradores de este acto, o por el terror a correr la misma suerte de quienes sabían demasiado. Cada camino de investigación desemboca en el mismo destino sombrío. Hay alguien temblando de miedo. El gran dilema es si ese pavor los mantiene ocultos, o si por el contrario, ya se encargaron de silenciarlos para siempre. Llegados a este punto, permítanme vincular estos hechos con las evidencias que ya tenemos sobre la mesa. La vecina Aldine Meister declaró ante los investigadores haber visto entre 2 y 3 individuos implicados, descartando la idea de un atacante solitario. Alguien realizó 3 misiones de reconocimiento al hogar de Nancy durante enero. 3 incursiones meticulosas para estudiar cada rincón de la propiedad. Emplearon un inhibidor de señal Wi-Fi con el fin de neutralizar todas y cada una de las cámaras de seguridad en los alrededores. Las puertas traseras fueron dejadas abiertas desde el interior, mientras un lente de timbre captó a un sospechoso enmascarado cargando una mochila pesada. No hubo ni un ápice de azar en esto. No se trató de un robo que salió mal, ni de un impulso repentino de violencia. Fue una operación orquestada al milímetro por profesionales que dominaban perfectamente cada uno de sus movimientos. Sujetos que vigilaron la residencia durante semanas y que sabían con precisión qué dispositivos de vigilancia debían anular. Individuos que tenían la certeza absoluta de que Nancy estaría desprotegida y a solas. 65 días después, con una recompensa que supera el $1.000.000 sobre la mesa, impera un hermetismo sepulcral entre todos los involucrados. Eso revela mucho sobre la calaña de estos criminales
y la sofisticación de su estructura organizativa. Expone claramente hasta dónde son capaces de llegar, con tal de blindar su propia impunidad ante la ley. Y nos da una pista aterradora sobre el destino que podrían haber corrido aquellos que tuvieron la intención de hablar. El interrogante que no abandona esta investigación es el siguiente. Si te ofrecieran $1.200.000 por confesar lo que sabes y aún así guardara silencio, ¿qué fuerza sería capaz de detenerte? ¿Sería la lealtad, el pánico absoluto o el hecho irreversible de que ya no tienes voz para hacerlo? Compartan su opinión en la sección de comentarios. Sus teorías son parte fundamental de este análisis colectivo. ¿Creen que alguien terminará cediendo a la presión o que esa oportunidad ya se esfumó? 65 días es una eternidad en estos casos. Un mutismo de esta magnitud no es producto de la casualidad, sino de un diseño deliberado y oscuro. Si aún no han visto el análisis sobre el error fatal que cometió el secuestrador con el Bitcoin, ese rastro digital que el FBI sigue de cerca en este instante, pueden encontrarlo directamente aquí. Ese hallazgo lo cambia todo. Nancy Guthrie todavía no ha sido encontrada. El reloj no se detiene. Si este análisis les resultó valioso, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización de este caso. ¿Creen que alguien romperá el silencio antes de que sea demasiado tarde? Nos vemos en el próximo caso.